Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas para tu mejora continua. Cursos y diplomados en modalidad presencial e híbrida. Cursos a distancia con plataformas virtuales en formato síncrono. Capacitaciones de autoaprendizaje por medio de nuestra plataforma eLearning. Y hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia y SIC. Una alternativa más de capacitación para ti. Prepara tu café y únete a la conversación. Bienvenido a esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este jueves de conferencias en el SIC, el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, pues agradecemos que se hayan dado el tiempo para estar aquí con nosotros el día de hoy. Saludamos a nuestros amigos de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado. Está con nosotros Ernesto Velázquez, su director. Saludos, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. La asociación es la que nos va a apoyar con la plática que tenemos el día de hoy, que es concretos de alta eficiencia. Y bueno, antes de presentar a nuestra expositora, que también está representando a la asociación, pues como siempre, ¿verdad? Ya sabemos que aquí nos gusta que nos digan de dónde nos visitan para ir más o menos practicando también en el chat, ¿no? Ya saben que conforme se va desarrollando esta plática, pues ustedes pueden ir haciendo sus preguntas, puedes ir haciendo sus cuestionamientos, cualquier cosa que quieran comentar aquí a nuestros expositores. Y bueno, pues aquí estaremos atendiéndoles a ustedes para ello. Y bueno, pues sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida nuevamente a nuestros amigos y a nuestra expositora. Ella es Lady Guadalupe García Gutiérrez, que es la que nos va a apoyar con esta plática. Y ella es ingeniera civil por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Está acreditada como especialista en durabilidad por el IMCIC, el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto. Cuenta con más de 5 años de experiencia en temas relacionados con el concreto y su durabilidad. En esta etapa como estudiante obtuvo premios internacionales en marcos de concreto y concreto permeable, obteniendo segundo y tercer lugar organizados por el American Concrete Institute. Actualmente es jefe del laboratorio de durabilidad en el Centro de Innovación y Desarrollo de CEMEX, contando con más de 10 métodos ASTM y NMX acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA. En su paso también por CEMEX ha participado en el proceso de validación de productos como Duramax, Impercem, Vertua, por mencionar algunos. Y bueno, pues yo creo que esta plática va a ser muy interesante. La calidad de las obras también depende mucho de sus materiales. Y bueno, pues para eso estamos aquí, para ayudarles a ustedes pues a comprender estos temas para tener mejores proyectos y con mayor calidad. Pues muchas gracias a todos. Aquí vamos a estarlos administrando sus preguntas. Si tenemos oportunidad, también les cederemos la palabra, pero bueno, aquí vayan manifestándose. Nuevamente, gracias a todos, a Lady y a Ernesto, y pues te cedo la palabra para que iniciemos con esta plática. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. No sé si ya están viendo la presentación. De Sí. acuerdo. Bueno, agradezco la oportunidad de presentar este tema. Mi tema es concretos de alta eficiencia. Y comencemos. ¿De qué trata la eficiencia? Bueno, este concepto, no sé si ya ven la siguiente diapositiva, yo no la estoy viendo aún.
A ver, permítame. Ahí está. Listo. ¿De qué trata la eficiencia? Pues es la capacidad de lograr un objetivo de manera óptima utilizando la menor cantidad de recursos. ¿Cómo evaluamos que estamos trabajando de una manera eficiente? Por medio de resultados, por medio de costos, cuánto tiempo nos está llevando y la durabilidad de lo que estamos obteniendo. Debemos de cuestionarnos dos cosas. ¿Qué estamos proyectando y si estamos cumpliendo de acuerdo a lo que programamos en esta proyección? Si trasladamos este concepto a la industria de la construcción, debemos de saber que existen tres conceptos como es lo social, lo ambiental y lo económico. Para poder tener concretos de alta eficiencia, debemos de trabajar con estos tres conceptos para saber que tenemos procesos óptimos. Y bueno, trabajar justo con esta eficiencia genera impacto. ¿Qué tipo de impacto en la industria de la construcción? Que tengamos infraestructura, que tengamos vivienda y calidad de vida, generamos empleos y por ende desarrollo urbano. En la industria de la construcción tenemos también avances en prácticas sostenibles. ¿Qué sucede? Estamos utilizando residuos industriales, llantas, plástico, residuos de la construcción y demolición, y eso hace que reduzcamos nuestras emisiones de carbono. Pero también hay impactos negativos en el ambiente. ¿Qué pasa? Nosotros también estamos emitiendo CO2 cuando estamos produciendo cemento. Podemos ver un gráfico en donde están varios países que tienen distintas emisiones. México tiene el compromiso de reducir estas emisiones de CO2 para el 2030. ¿Por qué es importante conocer nuestra huella de carbono? Ambientalmente, nuestros mares están volviéndose más ácidos y por ende vamos a tener afectación en nuestro concreto. Si nuestro concreto tiene contacto con líquidos ácidos, puede tener algún tipo de desgaste. También tenemos un impacto económico. ¿Qué pasa? Cuando diseñamos un concreto, queremos diseñarlo por durabilidad. Debemos también de considerar que nuestros concretos deben de tener un mantenimiento, iniciando por un mantenimiento correctivo que muchas veces postergamos y eso hace que el costo vaya aumentando. Si nosotros dejamos de lado estos dos tipos de mantenimiento, podemos llevar nuestra estructura a una rehabilitación mayor. ¿Y qué provoca estas rehabilitaciones? Altos costos y que incluso nuestras obras deban de demolerse porque no tuvieron ningún criterio de eficiencia en ningún proceso y ningún criterio de durabilidad. Pero, ¿qué consideraciones debemos de tener para que un concreto sea eficiente? Iniciemos por la definición de durabilidad. Para concreto es la capacidad de resistir satisfactoriamente la vida útil. ¿Qué diseñamos? Pues queremos diseñar un concreto que resista la acción ambiental, los distintos tipos de ataques, y esto debe de proteger al acero de refuerzo. También debemos de corroborar que nuestro elemento de concreto mantenga su forma original, las condiciones de servicio para lo cual fue diseñado y las propiedades mecánicas. ¿Cómo iniciamos esta parte de eficiencia en el concreto? Necesitamos diseñarlo. Debemos de saber a qué ambiente de exposición vamos a tener nuestro concreto y también una lista de requisitos. ¿Qué resistencia queremos? ¿Qué revenimiento? ¿Qué tamaños nominales van a estar en nuestro diseño de mezcla? Las propiedades de estos materiales, como lo son las densidades, sus absorciones, sus humedades. Cuando nosotros seleccionamos cada uno de estos materiales, debemos de irlos evaluando. En este caso, en un diseño de mezcla, debemos de ver cómo es su comportamiento en estado fresco y su comportamiento en estado endurecido. ¿Qué tipo de ambientes de exposición pueden dañar a nuestro concreto? Ambientes secos,
ambientes húmedos, ambientes con ciclos de congelamiento y deshielo, ambientes marinos que son muy corrosivos, ambientes químicamente agresivos y ambientes abrasivos. En la República Mexicana existen distintos tipos de climas. Tenemos climas húmedos, secos, templados, fríos. ¿Por qué es importante saber dónde vamos a colocar nuestro concreto? ¿Por qué? Porque no se va a comportar de la misma manera si tenemos un clima cálido y un clima frío. También debemos de saber cómo se comporta la temperatura, ya que existen estados donde por el día hay temperaturas muy altas y por la noche temperaturas muy bajas. Estos cambios de clima extremos pueden generar daños también en nuestro concreto. ¿Es importante el ambiente de exposición? Claro que sí. Coloqué 3 imágenes que representan el mismo tipo de diseño de mezcla. La única variable es la ciudad en la cual están conservados. Ciudad de México conserva sus propiedades, tiene buena apariencia. En el siguiente cilindro vemos un desgaste en la pasta y en el tercer cilindro vemos desgaste en pasta y agregados. Es por eso la importancia de saber a qué ambientes vamos a exponer nuestros elementos de concreto, porque lo ideal es conservar las propiedades de diseño. Si tenemos un elemento como el tercer cilindro, algunas veces tenemos que sustituir el concreto o incluso demolerlo. Entonces, esto no forma parte de una eficiencia. Por eso es importante tener todas estas consideraciones cuando diseñamos elementos de concreto. Recordemos qué es el concreto. Es una mezcla de agregados, cementante y agua, a la cual podemos agregar aditivos y adiciones. También existe otro concepto importante que nos va a ayudar en la trabajabilidad y en la reducción de poros, que es la relación agua-cemento. La imagen representa la misma cantidad de cemento, pero distintas proporciones de agua. Mientras más agua coloquemos a nuestro concreto, menor resistencia tendremos. Mientras menos agua coloquemos a nuestro concreto, mayor resistencia obtendremos. Pero también debemos de saber que podemos apoyarnos de aditivos para poder tener esas bajas relaciones agua-cemento. ¿Cómo iniciamos con la selección de los materiales primarios? Existen distintas normas y estándares internacionales de los cuales nos podemos apoyar. Cuando seleccionamos el cemento, cuando seleccionamos el agua, los agregados, los aditivos, porque si existe algún ataque por sulfatos, podemos proponer un cemento resistente a sulfatos. Hablando de sostenibilidad respecto al agua, podemos usar agua que no necesariamente sea potable o de uso para nosotros. Puede ser incluso agua tratada siempre y cuando tengamos análisis químicos que nos permitan el uso de esas aguas. Los agregados también son importantes, cada uno de estos conceptos. Entonces, es importante que analicemos cada material primario para saber que nuestro elemento de concreto cumplirá con las características de diseño. Hablábamos de que parte de la eficiencia es observar resultados y evaluar esos resultados. ¿Cómo nosotros evaluamos a nuestro diseño de mezcla en estado fresco? Por medio de pruebas como lo son el revenimiento, la masa unitaria, temperatura, peso volumétrico, contenido de aire, incluso la adherencia que hay entre agregado y pasta. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué normativas de qué normativas podemos apoyarnos para poder continuar con este proceso de eficiencia. Si hasta este punto vamos cumpliendo con cada paso y con cada concepto, podemos seguir avanzando en la eficiencia de nuestro elemento de concreto. ¿Cómo evaluamos esta eficiencia en estado endurecido? Tenemos la resistencia a compresión, que esa prueba podría confirmar algunas características del diseño de mezcla. También el módulo de elasticidad, por mencionar algunas.
Es importante también cómo vamos a transportar a nuestro concreto, quién y cómo lo va a colocar y cómo vamos a estar curando a nuestros elementos de concreto. Considerar una planeación anticipada, ya que hay ciudades donde siempre hay tráfico, si se va a colocar de día, si se va a colocar de noche, quién va a estar recibiendo el concreto para no afectar sus propiedades de diseño, cómo va a ser ese acabado y ese curado para que no exista ninguna otra variable en todo este proceso que ha estado siendo o que ha sido controlado en cada parte desde la materia prima. Una parte fundamental es la experiencia de las personas que están involucradas tanto en la colocación como en la evaluación de nuestro concreto. Entonces, es importante que nos capacitemos, que tengamos cierta formación y que incluso podamos certificarnos o incluso acreditarnos en cualquiera de estos procesos de concreto. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber que en cada etapa, estemos o no involucrados, vamos a poder tener un concreto que va a cumplir con las propiedades para las cuales fue diseñado. Sigamos conociendo al concreto. Ya sabemos su definición, incluso la estamos recordando, pero ¿por qué se deteriora? Tenemos mecanismos de deterioro mecánicos, químicos y físicos. Algunas veces los físicos son los que nos muestran que ya pasó distintos tipos de ataque y por eso es importante el mantenimiento dentro de nuestro concreto. El concreto tiene una propiedad de transporte. Al ser un medio poroso, permite el paso de líquidos, de gases y de iones. Y estos líquidos y estos gases pueden provocar estos procesos que dañan a nuestro concreto. Cuando colocamos acero y concreto, hablamos de concreto armado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué existe corrosión en nuestro acero si se supone que ya está protegido por el concreto? Recordando que tiene propiedad de transporte y que el transporte es por medio del agua, en el agua pueden contener cloruros, los gases pueden ser como el dióxido de carbono que provocan carbonataciones e incluso puede haber daños por polarización. Esto provoca corrosiones en el acero y hacen que se generen agrietamientos que también dañan al concreto. ¿Qué contiene el agua de mar? En su mayoría está compuesta por cloruros, por sodio y por sulfatos. Estos tres compuestos hacen o provocan más bien un daño al concreto. ¿Y cuál es su vehículo o su transporte? Es el agua, por medio de los poros. Recordemos que nuestros océanos se están volviendo más ácidos debido a la presencia de este dióxido de carbono. Aquí tenemos un zoom en la República Mexicana y estamos alcanzando niveles muy altos de acidez. México tiene grandes extensiones que están en contacto con este mar y si esta agua es ácida va a dañar cualquier elemento que esté cerca. ¿Qué pasa con los cloruros? Entran al concreto por medio de los poros, por medio del agua, inicia este proceso de corrosión y quita la protección que tenía cuando se pasivó, cuando entró en contacto con el concreto. Después se propaga, genera agrietamientos y después de estos agrietamientos comienzan a manifestarse los daños. Es por eso la importancia de saber a qué agentes agresivos va a estar sometido nuestro concreto. Lo que mencionaba, entre el Océano Pacífico y el Golfo de California tenemos 7,828 kilómetros que van a estar en contacto con agua de mar. Recordando, el agua de mar tiene sulfatos, cloruros y sodio. Entre el Golfo de México y el Mar Caribe tenemos una extensión de 3,294 kilómetros. ¿Qué necesitamos para que exista corrosión? Humedades altas, temperaturas altas y un contenido alto de cloruros. Y eso es lo que sucede
en esta zona que está marcada en rojo. Se juntan estos tres conceptos y hacen que este ataque sea severo, que existan corrosiones. Pero si sumamos a esta corrosión la presencia de dióxido de carbono, estamos hablando de problemas de carbonatación. La carbonatación disminuye el pH de nuestro concreto. Y esto también provoca que, sumado con los cloruros, tengamos ambientes extremadamente severos y que dañen a nuestro acero. ¿Por qué se provoca esta carbonatación? Por la contaminación de los autos, por las industrias, por cambios climáticos. Entonces, es por eso la importancia de tomar conciencia de cómo nosotros vamos a estar reduciendo nuestra huella de carbono. Existe otro tipo de corrosión que es la corrosión biogénica. Esto pasa en sistemas de alcantarilla cuando existen materias orgánicas, se producen bacterias que se alimentan de toda esta materia orgánica y de cierta manera producen ácidos que atacan al concreto y que van dañando sus capas y que hacen que se vean de esta manera. Este es un tipo de ataque químico, entonces existen pruebas para saber cómo se va a comportar nuestro concreto y lo ideal es evaluar nuestro concreto en ambientes con exposiciones de sustancias que tienen un pH igual a 1 para poder igualar este tipo de exposición o este tipo de corrosión biogénica. Hablemos un poco de los sulfatos. Como comentaba, están presentes en el agua de mar. Pero ¿qué pasa con estos sulfatos? Lo mismo, entran a través de los poros. ¿Qué pasa? Su transporte es el agua, pero hay elementos de concreto que están sumergidos totalmente en el agua y no les pasa nada. Con los sulfatos, el problema son las exposiciones de saturación y de secado. Sube la marea, baja la marea. Al subir, satura al elemento de concreto, baja la marea y seca el elemento. Y se quedan cristales que comienzan a generar grietas, y estas grietas se van llenando de compuestos, pero tienen una menor resistencia mecánica. Los sulfatos pueden deformar a nuestro elemento de concreto, pueden agrietarlo, y estas grietas hacen que por medio de ellas entren otros agentes agresivos y se tenga que incluso demoler el elemento de concreto. ¿Qué recomendaciones tenemos cuando hablamos de cloruros? Diseñar concretos por durabilidad y no solo considerar los requerimientos mecánicos del proyecto. Utilizar relaciones agua-cemento menores a 0.4, considerar el uso de cementantes suplementarios en el diseño del concreto, recubrir el acero de refuerzo, y este recubrimiento tiene que ser considerable para saber que va a estar protegido de acuerdo al ambiente de exposición, y también emplear aditivos inhibidores de corrosión. Respecto a los sulfatos, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Emplear concretos que retarden el ingreso y el movimiento del agua. Esto indica que sean concretos poco permeables, con relaciones agua-cemento bajas. Usar materiales adecuados, por ejemplo, cementos resistentes a sulfatos. Asegurarnos que nuestro concreto está diseñado y colocado para minimizar la contracción y por ende el agrietamiento, y controlar la colocación, la compactación, el acabado y el curado. Y esto también se logra, como lo comentábamos, con un personal capacitado y con una supervisión constante. El concreto se evalúa en estado fresco, en estado endurecido, y estamos cumpliendo las características de diseño de mezcla, pero también debemos de evaluarlo por durabilidad. Existen procedimientos de durabilidad que nos permiten ver cómo nuestro concreto se va a comportar en presencia de agua, en presencia de cloruros, en presencia de sulfatos, y esto nos ayuda a reforzar este concepto de eficiencia dentro del concreto.
Iniciamos por la prueba de permeabilidad rápida al ion cloruro. Con esta prueba podemos saber qué clasificación tiene nuestro concreto de acuerdo a lo que diseñamos. Si tiene una clasificación de permeabilidad alta, moderada, baja o muy baja. Cuando nosotros colocamos en nuestro diseño de mezcla adiciones, debemos de considerar que estas adiciones pueden comenzar a activarse a partir de 56 días. Entonces, es importante que cuando se trate de esta prueba, comencemos sus evaluaciones después de los 56 días. La recomendación para cloruros es colocar aditivos inhibidores de corrosión, pero estos aditivos en algunas ocasiones contienen nitrito de calcio. Este compuesto puede arrojar datos engañosos, puede aumentar la carga de coulombs la carga de coulombs que arroja el resultado después de estas 6 horas de ejecución. También tenemos una prueba que se llama absorción, densidad y porcentaje de vacíos. Esta prueba nos ayuda a conversiones entre masa y volumen y a saber diferencias de un lugar a otro dentro de una masa de concreto. Hablemos también de las absorciones capilares. Esta absorción nos ayuda a saber cómo es el transporte de estos líquidos en nuestro concreto por medio de los capilares. Esta prueba es ideal para poder evaluar materiales hidrófugos y saber cuál es su desempeño. Es importante saber que si nuestro concreto va a tener cierta absorción, podemos modificar nuestro diseño de mezcla, mejorarlo para evitar que estas absorciones sean rápidas y transporten estos cloruros o estos sulfatos. Recordando la corrosión biogénica, hablábamos de que es un ataque químico. ¿Cómo evaluamos nuestro concreto en ataques químicos? Lo hacemos por medio de una prueba que dura 84 horas, son 7 ciclos de 84 horas, y podemos ver cuál va a ser el desempeño de nuestro concreto gracias a esta prueba. Hablamos de un ácido que tiene un pH de 1, que es un ambiente de exposición muy agresivo, y en esta imagen de la derecha hay 6 cilindros. La diferencia entre ellos es su relación agua-cemento y por ende el tipo de desgaste es distinto. Ahí podemos ver claramente el resultado de considerar durabilidad en nuestro diseño de mezcla. ¿Dónde podemos ver estos ácidos en la vida cotidiana? Hace un rato comentaba que en las alcantarillas, en el almacenamiento de algunos productos que pueden soltar ciertos jugos que son muy ácidos y que pueden ir deteriorando a nuestro concreto. Otra prueba para medir la propiedad de transporte es la permeabilidad a alta presión. Esto nos ayuda para saber el desempeño de concretos que estarán expuestos a presiones hidrostáticas. Esta prueba dura 72 horas y nos permite ver cómo se va a comportar nuestro concreto cuando está sometido a altas presiones de líquidos. Ataque por sulfatos es otra prueba de transporte, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Por medio del agua pasan los sulfatos, pero genera estos alabeos, estas deformaciones, estos agrietamientos e incluso que el elemento se separe totalmente por estas grietas. Entonces es importante esta evaluación. Esta evaluación se hace a los cementantes que vamos a estar proponiendo para nuestro diseño de mezcla. Esta prueba puede durar hasta 1 año y medio si es que no se deformó o si es que no se rompió nuestro elemento para poder tener todo ese acumulado de datos y saber cuánto se ha deformado.
La resistividad eléctrica nos ayuda a tener parámetros para saber qué probabilidad de corrosión va a existir de acuerdo al diseño de mezcla propuesto. ¿Qué pasa? Tenemos un cilindro, está saturado y esto nos ayuda, este dato de kiloohms por centímetro de la resistividad eléctrica nos ayuda a saber cómo es la conexión entre poros de nuestro concreto. Queremos proponer un concreto que sea lo menos permeable y esta prueba que es no destructiva es una de las pruebas que más se usan dentro de la durabilidad. ¿Por qué? Porque también tiene una correlación con la permeabilidad al ion cloruro y al ser no destructiva puede ser más eficiente. Esta prueba no dura más de 10 minutos, mientras que permeabilidad rápida al ion cloruro dura 6 horas y antes de realizar la prueba lleva un proceso de al menos 3 días para poder preparar la pastilla. En esta prueba, mientras mayor sea la resistencia o la resistividad eléctrica, tendremos una probabilidad de corrosión muy baja. Para poder saber cómo los mecanismos de deterioro mecánicos dañan a nuestro concreto, tenemos la prueba de abrasión en concreto. Esta prueba, el comparativo que hacemos es el desgaste de las llantas en carreteras y esta nos da una indicación de cómo será este desgaste relativo del concreto. También coeficiente de permeabilidad es otra prueba que nos permite saber cómo es el transporte de líquidos dentro del concreto. Esta prueba se puede estabilizar aproximadamente en 25 días y nos permite saber cuál va a ser el coeficiente de permeabilidad apoyándonos de una ley de hidráulica, que es la ley de Darcy. Obtenemos datos durante 25 días y ¿cómo sabemos que ya podemos detener la prueba? Debemos de tener 5 datos constantes y a partir de esos datos constantes el valor de la pendiente será el coeficiente de permeabilidad. Hablábamos que uno de los daños es la carbonatación y podemos evaluar a nuestro concreto cómo se va a comportar ante la presencia de carbonatación. La penetración de este dióxido de carbono cambia el pH, entonces nos apoyamos de un indicador ácido-base y podemos ver dos coloraciones en nuestro concreto. Las zonas que se ven claras son las zonas que ya cambiaron de pH, que redujeron su pH de 13.5 a un 10 aproximadamente. Entonces la parte violeta es la parte sana de nuestro concreto. Esto nos permite saber si nuestro acero de refuerzo se va a ver afectado por esta carbonatación. En la norma, en la NMX C515, hay una ecuación para predecir en cuánto tiempo esta carbonatación estará afectando a nuestro acero de refuerzo. Hay aquí dos ejemplos, uno está iniciando su carbonatación y el del lado derecho ya tiene un daño severo por carbonatación. ¿Cómo evaluamos a nuestro concreto dentro de esta prueba? Pues si tiene una elevada resistencia a la carbonatación, si es de calidad media y está iniciando una carbonatación o si tiene una baja resistencia a la carbonatación de acuerdo a los milímetros por año que se está carbonatando. Esta prueba debe de realizarse a elementos que ya estuvieron expuestos al dióxido de carbono por más de 3 años, porque es aproximadamente el tiempo en donde comienza a afectarse el concreto por carbonatación. Respecto al coeficiente de migración de cloruros, esta es otra prueba para evaluar cómo transporta nuestro concreto a estos cloruros que van a afectar nuestra mezcla o nuestro diseño de mezcla.
Pues, podemos observar ahí una imagen de carbonatación porque recordemos diapositivas pasadas. Si tenemos presencia de cloruros y sumamos carbonatación, vamos a acelerar este proceso de corrosión en el acero. Entonces, es importante saber si nuestro elemento o el concreto que vamos a estar evaluando ya estuvo expuesto a dióxido de carbono para saber si vamos a tener un daño mayor o apenas va a estar iniciando. Si tenemos presencia de cloruros y carbonatación, entonces tenemos que asegurarnos que la permeabilidad de nuestro concreto va a ser tan baja que incluso combinados no va a dañar al acero de refuerzo. Y bueno, también tenemos una prueba del concreto que es su capacidad de autosellarse. Tenemos pruebas que duran 8 semanas. Generamos un agrietamiento en el elemento. Esta grieta debe de ser menor a 0.4 milímetros para poder evaluar las tecnologías con las que se realizan. Las imágenes muestran los cristales que se generan por la adición de estas tecnologías. ¿Y cómo sabemos que nuestro concreto se está sellando? Pues existen distintos mecanismos. Se puede sellar por formación de carbonato de calcio, por hidrataciones continuas, sedimentos de partículas, injerción de la matriz de cemento o los mismos efectos de la mezcla. Esta prueba dura 8 semanas y tenemos que ir midiendo los flujos de agua que van pasando por este cilindro y en teoría tienen que irse reduciendo para saber que la mezcla propuesta está siendo eficiente de acuerdo al diseño. Y bueno, como conclusión, debemos de garantizar la seguridad, la sostenibilidad, la economía y la funcionalidad de los elementos de concreto y los materiales que protege como el acero de refuerzo. Si cumplimos cada uno de los pasos mencionados, como lo son tener las consideraciones de diseño de mezcla, evaluarlo en estado fresco, en estado endurecido y sus criterios por durabilidad, habremos llegado a una meta de eficiencia y por ende estaremos hablando de concretos de alta eficiencia. No sé si tengan alguna pregunta. Buenas tardes, ingeniera. Sí, ya tenemos aquí varias preguntitas aquí en el chat. Si me permite, voy a empezar a leerlas. De Jorge Amado Díaz. Nos dicen, ¿dónde se puede documentar esos procedimientos para asegurar la sustentabilidad y resistencia del concreto? Podemos encontrar algunos de esos criterios en la NMXC 155, incluso hay tablas de acuerdo al ambiente de exposición que ya te proponen una relación agua-cemento, qué cantidad de cloruros, de sulfatos debe de haber en el agua, cómo debes de realizar las pruebas, en este caso las que mencioné, revenimiento, masa unitaria, absorción, densidad, incluso esta permeabilidad rápida al ion cloruro. Esa es una de las normas de las cuales se pueden basar para saber que estamos cumpliendo con criterios de durabilidad y por tanto un concreto eficiente. Bien, tenemos otras preguntas. Bueno, igual van ligadas a la normativa que nos acaba de mencionar. De Teresa Villafuerte tenemos aquí, ¿qué se recomienda con vibración, grasas vegetales y sustancias químicas? Bueno, en sustancias químicas estaba la prueba de ataque químico. El pH del ácido que se utiliza es 1 porque es el ambiente más agresivo. Respecto a la grasa, pues estamos hablando de absorciones de nuestro concreto, entonces revisar cómo van a ser esas absorciones por medio de la prueba de absorción capilar.
¿Por qué? Porque nos da un indicativo de cómo se va a estar comportando nuestro concreto en presencia de esas sustancias. Como lo decía, es poroso y sus poros transportan estas sustancias. Ok. También tenemos aquí dos preguntas de Oscar Froilán. Nos dice, si le solicité un aditivo acelerante a una mezcla de concreto, por ejemplo, de resistencia a 7 días, ¿en qué tiempo podría retirar mi cimbra? Y otra que también va relacionada a los aditivos, dice, un aditivo acelerante para un premezclado, ¿se coloca desde la planta o se puede hacer en el sitio de la obra? Respecto al uso de aditivos, eso se tienen que hacer tanto pruebas. En la industria de la construcción estamos hablando de que tienes un sistema de calidad, entonces realizas pruebas en laboratorio y pruebas industriales. Yo le podría comentar que se adiciona en cuanto llega al sitio, pero incluso hay tecnologías ya dentro de las ollas para que quienes las operan no tengan que subirse llegando ahora, ya solo se libera el aditivo. Entonces, es más bien de acuerdo a sus procesos y a las pruebas que hacen tanto en laboratorio como a nivel industrial, se tiene que tomar esa decisión de acuerdo a resultados que ya se tienen. No podemos basarnos en lo que hace alguien más, sino más bien cómo nosotros estamos evaluando nuestros procesos. La eficiencia se trata de eso, de que nosotros hagamos nuestro propio proceso eficiente. Entonces, mi respuesta podría ser respecto a aditivos, que se deben de realizar pruebas en laboratorio y pruebas a nivel industrial, y pues prácticamente ahí revisaríamos si el aditivo que estamos proponiendo funciona colocándose antes o después. Muy bien. Y bueno, justamente hablando de las pruebas, nos preguntan si tiene datos de laboratorios certificados a los que se puedan acercar para justamente solicitar este tipo de pruebas. Son acreditaciones, sí, el Centro de Innovación y Desarrollo, que es donde laboro, estamos acreditados por las pruebas que mencioné. La única que no está acreditada porque aún no existe norma es la capacidad autosellante del concreto, pero es por el momento un método interno que realizamos. Pero sí existen otros laboratorios. Hablo por CEMEX. Nosotros tenemos un laboratorio de durabilidad y tenemos estas pruebas acreditadas. Sí, gracias. También nos preguntan que si en concretos colados en agua sanitaria con aditivos, si se garantiza su resistencia. Lo mismo, si fue evaluado por un ataque químico y el resultado fue de la imagen que mostré, donde su pasta no se vio afectada, pues estamos hablando de que sí se puede hacer. Por lo regular, nos apoyamos de recubrimientos epóxicos cuando ya se trata de este tipo de materiales, o en este caso de alcantarillas que ya no puedes bajar a dar un mantenimiento, pero de preferencia pues debemos de aislar lo más que podamos a nuestro concreto de este tipo de ataques, pero si es inevitable que esté en contacto, realizar pruebas donde estamos sometiendo al concreto a ataques agresivos, y esta es una de esas pruebas, ataque químico. Nos piden también, por favor, si nos pudiera repetir la norma. ¿Para ataque químico? No, la de Durabilidad. durabilidad. NMX C155. NMX C155. 155. Muchas gracias. Y también nos dicen, referente al concreto MR45, ¿qué norma se usa en vialidades y las pruebas se realizan en forma común? Respecto a los módulos de ruptura, no tengo ahorita el número exacto de la norma, pero sí, esas evaluaciones se realizan en estado endurecido con vigas. Sí existen evaluaciones, y igual estamos acreditados. Este es en el área de concreto endurecido, pero sí existen.
Y Nos de los otros parámetros, pues sí, o sea, más bien, pues la única respuesta ahorita que podría darte es parte de concreto endurecido, pero sí tenemos que evaluar para qué queremos nuestro concreto. Si en este caso te están pidiendo cierto módulo de ruptura, entonces alguna opción podría ser enfocarnos en el agregado que vamos a estar colocando, porque es una parte fundamental cuando hablamos de módulos de ruptura. Ok. Nos dicen que, bueno, nos preguntan, ¿se puede lograr más durabilidad durante el fraguado restándole humedad? Mayor durabilidad. Lo que queremos cuando realizamos un concreto es hidratar bien esas partículas de cemento. Entonces, si tienes un aditivo que va a captar esas partículas que ya no se van a poder hidratar con el agua por sí sola, sí se podría, pero si no estás haciendo nuevamente estas evaluaciones y que te estén arrojando un resultado óptimo, es mejor no hacerlo. Nos pregunta Oscar Froilán, ¿recomienda el curado con membra? ¿Es confiable? Con las membranas de curado. ¿Sí? ¿Es a lo que se refiere las membranas de curado o solo dice membra? Membra. Pues doy por entendido que es una membrana de curado. Hay distintos tipos, hay base agua, base aceites, parafinas. Entonces hay que evaluar en dónde lo estarías colocando. Si ese tipo de acabado no va a afectar la funcionalidad de tu concreto, adelante. ¿Por qué? Porque si vas a colocar esa membrana de curado y es base parafina y vas a estar en contacto con alimentos o algo así, o saber si no existe eh, algo que pueda provocar que no sea lo óptimo usar estas membranas de curado. O sea, sería evaluar qué tipo de membranas, si es mi única opción, es base agua, base parafina o qué tipo de base para que no se vea afectada la eficiencia de mi concreto. De César Medina, tenemos aquí un comentario que en pavimentos rígidos tienen algunas problemáticas aún sin resolver y que están relacionadas con agrietamientos no deseados. Y nos pregunta si tiene algún comentario respecto a pruebas de cote en concretos o agregados aquí en México. Prueba de cote, esa sí la desconozco, pero si tiene un agrietamiento, para empezar, pues tiene que ver qué ambiente de exposición tuvo, cómo colocó el concreto. Si ya lleva muchos años, entonces ahí es necesario extraer núcleos. De hecho, también en el Centro de Innovación y Desarrollo tenemos un área de petrografía para, digamos que estamos hablando de esa parte forense para el concreto. Si tu elemento fue colocado, revisa en qué parte de tu proceso de calidad hubo alguna variable, y si ya tiene mucho tiempo y ya se están presentando esos daños, podemos apoyarnos justo de esa parte forense del concreto, que es la petrografía. Nos preguntan qué tamaño de agregado es el adecuado para un MR45. Un MR45, por el momento no podría dar un dato, pero sí es importante el agregado para ese tipo de concretos. Nos comenta Mario Raúl Méndez, en concreto lanzados en los taludes se deben de tratar el concreto con algún impermeabilizante integral, porque la presión hidrostática los va a desconchar aun cuando cuenten con los tubos de alivio. Ok. ¿Esto me repite la primera parte? Eh, en concreto lanzados en los taludes. Ok, concreto lanzado. De hecho, el concreto lanzado es como, bueno, lo poco que conozco del concreto lanzado
me parece que hacen pruebas con paneles y digamos que al lanzar el concreto, no tenemos tanta, ¿cómo decirlo? O sea, sí debes de tener cierta expertise para saber que tus núcleos o lo que vas a extraer después de colocarlo va a tener una manera uniforme de colocarse. Entonces, esto hace que existan variables dentro de la eficiencia del concreto. Ahí también creo que tiene que ver con cómo tú preparas ese talud para que el concreto no sea por sí solo el que esté soportando esas fuerzas. Entonces, ahí también hay una suma de otras cosas aparte del concreto. Es como cuando descubres que tienes una columna con alambrón, cuando en realidad debe de hacerse con varilla. Entonces, tienes que ver todo el proceso desde cómo vas a reforzar ese talud hasta el recubrimiento que le vas a dar con ese concreto lanzado. Bueno, y justamente hablando sobre el concreto lanzado, Juan Carlos Trejo nos hace aquí un comentario que en el concreto lanzado debe de tener a gente muy capacitada y más si es en obra civil y manual, que hay quienes aplican impermeabilizantes por cristalización. Y sobre la pregunta eh, que hacían hace un rato sobre membrana, si era membrana de curado, nos dicen. La que era relacionada a COTE es coeficiente de contracción y expansión térmica. Ah, ok. Juan Carlos Trejo nos comenta también que para el MR45 debe utilizar un agregado de 1,5 pulgadas. Gracias, ingeniero Juan Carlos, por la respuesta. Bueno, hasta el momento son todas las preguntas que tenemos aquí en el chat. No sé si alguien todavía tenga alguna duda, que aprovechemos estos minutos que nos quedan para preguntarle. Bueno, aquí ya a Lady le salió un fan. Gracias, no, de verdad, yo creo que aquí es padrísimo que entre todos podamos también hacer una charla. Y qué bueno, ¿no? Que se dé así como de amigos. Juan Carlos nos estuvo ahí también haciendo algunos comentarios. Muchas gracias. No sé si eres ingeniero, Juan Carlos, pero gracias por tu aportación. No sé, Ernesto, si quieres, aprovechando ahorita que no están haciendo alguna aportación nuestros participantes, si quieres comentar algo. No, pues la verdad que qué interesante y qué importante es que todo el mundo haya participado preguntando, que haya esa apertura para conocer un poco más de las aplicaciones y del concreto. Para eso intervenimos con ustedes y agradecemos mucho el espacio, Marco, porque creemos nosotros como la Asociación Mexicana del Concreto que busquemos que cada vez conozca toda nuestra industria, y hablo de industria no nada más del concreto, sino toda la de la construcción, que conozca un poco más sobre el concreto y sus aplicaciones, ¿no? Esto nos va a llevar a ser más eficientes en toda nuestra industria, en las edificaciones, y por eso es importante que todos participemos, aclaremos dudas y que tengamos ponentes de esta calidad como Leydin para que pueda responder a este tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Así es, muy bien, felicidades, muy participativos todos y bueno, son temas interesantísimos y que justamente, bueno, encaminados a todo esto que estamos viendo ahorita, ¿no? Los costos, el resultado, el tiempo, la durabilidad, en general, cumplir con los requisitos del cliente, cumplir con la calidad, eso es lo importante. Muchos saludos aquí bueno, agradecimientos, muchos por la excelente ponencia. Bien lo dijimos, muy participativos, tuvimos muy buena audiencia. Por aquí estuve viendo de dónde nos visitan, de aquí de Ciudad de México, de Oaxaca, Jalapa, Zacatecas, Estado de México, Tijuana, Poza Rica, Pachuca. Bueno, algunos lo dijeron hasta que tengo aquí unos vecinos de Tlalpan, de La Jusco, y participantes también de Cemex, de Zihuatanejo. Bueno, de verdad agradecemos mucho y qué bueno que estuvieron muy participativos. Ya también alguien de aquí de Sonora. Eso nos motiva mucho porque, bueno, pues gracias a este tema de poderlo dar por
por Zoom, pues nos conectamos con diferentes partes de la República. Tenemos a afiliados de la Cámara, muchas gracias. Tenango, gracias de verdad a todos por su participación. Felicidades, Lady, muy interesante tu plática, muy participativo aquí el grupo que estamos reunidos. Y bueno, pues no sé si quieres comentar algo ya para ir cerrando la charla. Pues muchas gracias por la oportunidad, por el foro. Agradezco a las personas que se conectaron, su participación, porque eso indica que les generó un interés lo que les mostré. Y en su mayoría somos constructores, nos gusta el concreto y es importante que tengamos presentes estos temas para que nuestras obras no tengan que demolerse en 40 o 50 años, que se sigan preservando, porque al final creo que como ingenieros, arquitectos, como constructores, así como existen las pirámides, nosotros podemos tener elementos que van a seguir hablando de nosotros, elementos de concreto. Perfecto. Muy bien. Pues si ya no hay otros comentarios. Marco, si me permites nada más invitarlos a todos, esperemos que dentro de un mes aproximadamente podamos dar la siguiente plática en colaboración con ustedes de la parte de, ahora tocaría la normatividad del concreto. Como vi, ahorita se mencionó mucho el tema de las normas, creo que es un tema muy importante, entonces esperamos contar con su asistencia y pues nada más quiero agradecer a Lady en su participación en esta ocasión y a ti, Marco, y a todo tu equipo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, en la alianza que tenemos entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado, pues seguiremos brindando las charlas de este tipo. Pues muchas gracias, seguiremos aquí con conferencias. No todos los jueves tenemos, tratamos de buscar temas interesantes. También es importante que cuando les mandemos aquí los cuestionarios para que nos evalúen, para que nos sugieran también qué otros temas son de su interés, nos ayuda a nosotros para ir perfilando estas pláticas completamente gratuitas y con toda la intención de que ustedes tengan información de valor. Pues agradecemos a todos nuevamente por su presencia. Estaremos emitiendo a través de nuestras redes sociales. Busquen las redes sociales de ISIC Nacional. Así les buscan, ISIC Nacional. Tenemos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Ahí están muchas de nuestras conferencias grabadas. Estará esta conferencia también. Y bueno, pues avísenle a los demás si no han entrado a estas conferencias, pues que se conecten para que tengan esta información. Lo valioso de esto es que le puedan preguntar en vivo a nuestros expositores. Pues muchas gracias a todos. Nos saludamos para la próxima. Que tengan muy buena tarde. Gracias a todos. Los dejamos con un video de cierre. Estén bien. Capacitar es nuestra misión. Emplear la tecnología y todos los medios disponibles para llevar el conocimiento hasta ti es parte de nuestro compromiso. Queremos un país capacitado y preparado para un mejor futuro. Y ser parte de ese objetivo es lo que nos motiva a brindarte diversas alternativas Hoy ponemos a tu alcance un formato corto y dinámico, con los mejores contenidos y de la mano de grandes expositores del sector. Jueves de conferencia ISIC, una alternativa más de capacitación para ti. Gracias por habernos acompañado. Nos saludamos muy pronto y gracias por formar parte de esta gran comunidad que busca ser mejor cada día. Capacitar es construir.